Hi, dear students. Today I'm going to give you some feedback about the first term and all your work in that period of time. Hola chicos, hoy día les voy a dar eh, una retroalimentación de las actividades, de las tareas que ustedes realizaron en el primer semestre. Y está la mayoría, no todas, porque seleccioné las más importantes, pero sí son varias. Bien, una de las primeras tareas que les pedí fue relacionada a la descripción de integrantes de la familia según características de su personalidad. Y tenemos acá, para recordar, distintos integrantes de la familia: grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, me, que se refiere yo, soy yo, brother, cousin, hermano, primo, uncle, tío, aunt, tía. Y acá tenemos un ejemplo de la actividad que tuvieron que hacer, que estaba relacionada a la escritura de oraciones simples, identificando el integrante de la familia y además mencionando dos características de su personalidad. Para poder escribir correctamente en las oraciones, tenían que recordar también los pronombres personales. Cuando yo me refiero a una mujer, utilizo la palabra she, que significa ella. Si me voy a referir a un hombre, en este caso al papá, sería he, él. Tenemos también, si nos vamos a referir a una mascota, tenemos it, que se utiliza para referirse a una cosa o animal. Veamos los ejemplos. My family. Isabel is my mom. She is very happy and kind. Isabel es mi mamá. Ella es muy feliz y es amable. Es muy alegre y amable. Marcos is my father. He is very shy and reliable. Marcos es mi papá. Él es muy tímido y confiable. Lucy is my grandma. She is lovely and imaginative. Lucy es mi abuela. Ella es amorosa y también imaginativa. Toby is my dog. It's playful and funny. Toby es mi perro. Es juguetón y divertido. Bien, en esta tarea la mayoría escribió en términos gramaticales, en estructura, escribió bien sus oraciones. Pero necesito hacer el alcance de lo siguiente. Algunos de ustedes escribieron sus oraciones mencionando solamente una característica personal por integrante de la familia. O sea, por ejemplo, Isabel is my mom, she is very happy. Y le pusieron punto. Hasta ahí no me llegó. Pero según las instrucciones, eran dos características por persona. La idea es que para que no vuelvan a tener errores como de este tipo, tienen que escuchar las indicaciones, las instrucciones que les doy en el audio, en el video, detenidamente, ¿ya? Tienen que tratar de hacer su tarea conscientemente, no a la rápida, sino que tratando de aprender y entender cada una de las cosas que van a ir escribiendo, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la siguiente. También les pedí que completaran este formato con información personal, self-introduction. Esto es básico, es lo mínimo que ustedes pueden dar a conocer en un momento de presentación personal. Acá, muchos de ustedes me enviaron su tarea, la mayoría bien resuelta, pero también algunas excepciones que fueron relacionadas a lo siguiente. Algunas de sus tareas tenían las respuestas escritas en español. A ver, cuando ustedes mencionan su nombre se escribe tal cual, como lo inscribieron en el registro civil, tal cual como ustedes lo escriben. Ahora, aquí, cuando mencionan los años, la edad, I am years old, si iban a poner 10 years old, tenían que escribir la palabra en inglés 10, T-E-N, 10, en palabra, no en número. Luego tenemos I live in, aquí tenían que mencionar en qué ciudad vivían.
in Coquimbo, in La Serena, ¿ya? Luego tenemos I go to school. Aquí se mencionaba el nombre del colegio. Los nombres de lugares, de calles, ciudades, países, todo eso, e incluso sus nombres personales, en inglés no se modifican, sino que se escriben tal cual como ustedes lo conocen y los han leído. Entonces aquí tenían que escribir María de Andacollo, y la palabra school ya estaba escrita, así que no iban a poner colegio. Enseguida encontramos la oración My parents are. Aquí les pedían nombres. Mis padres son Lucía, Ana Antonio, Carol, and Carlos. Y acá muchos ponían los nombres de Lucía y Esteban, por ejemplo, Camila y Adrián. Y la palabra y la escribían en español. La idea es que esa palabra fuera en inglés, and. Enseguida tenemos la oración My favorite food is. Mi comida favorita es. Muchos de ustedes escribieron su respuesta en español. Por ejemplo, si me iban a decir fideos con pollo, ponían my favorite food is fideos con pollo. No, la idea era escribir todo en inglés. My favorite food is spaghetti and chicken. Cuando queremos decir con, se utiliza la palabra and. Cuando queremos mencionar de que esa comida va agregada con otra más, con algo más, ¿ya? Em, y finalmente tenemos la oración I like. Y ahí podían mencionar cualquier cosa que hiciera referencia a algo que a ustedes les gustara. Por ejemplo, I like soccer, I like reading, I like movies, I like color purple, I like chicken, again, I like sweets, I like pups, I like taking a shower. ¿Ya? Podrían mencionar cualquier cosa que a ustedes que les gustara. I like playing with my dog. ¿Ya? La idea es que en tanto en la oración final como en la que estaba arriba, my favorite food y I like, esas tenían que ir sí o sí en inglés completamente. ¿Ya? Eso es lo que necesito que ustedes vayan entendiendo, que en las próximas actividades que yo les vaya dando, todo lo que tenga que ver con completar un párrafo, completar una breve historia, completar oraciones, ustedes tienen que en lo máximo, en lo que más puedan, escribirlo en inglés. La siguiente actividad tenía que ver con la habilidad de la comprensión auditiva. Y en esta actividad específicamente trabajamos vocabulario relacionado a las emociones. Relaxed, excited, tired, bored, happy, sad, exhausted, angry, and etc. Eran muchas las emociones y para eso les subía videos y así ustedes podían verla muchas veces ese video y memorizar vocabulario. Entonces, relaxed, relajado, excited, emocionado, tired, cansado y bored, aburrido. Estas son algunas de las emociones que aparecían en la actividad del listening que tuvieron que realizar. Bien, les comento. Muchas de estas actividades al principio me llegaron en su mayoría bien respondida, pero algunas partes de las páginas que respondieron estaban hechas como sin poner atención a las instrucciones. Me da la impresión que esto fue porque era una de las actividades más largas que les encomendé. Entonces, por eso mismo después, claro, fui dándoles actividades de comprensión auditiva más breves. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta las siguientes estrategias de comprensión auditiva para las próximas actividades que vengan. Cada vez que ustedes vayan a escuchar un audio, primero, antes de escucharlo, deben de mirar si en el libro o en las hojas que están trabajando aparecen imágenes. A partir de esas imágenes, ustedes van a hacer inferencias y van a tratar de adivinar de qué se va a tratar. Enseguida, si tienen algún título escrito, en lo posible, leer ese título, si no saben el significado, buscarlo en el diccionario para que ustedes puedan hacerse una idea más o menos de se va a tratar el audio y a qué va a estar conectado, a qué tema y a qué tipo de vocabulario. Después de eso, ustedes van a enfocarse en
solo escuchar el audio por primera vez, lo escuchan completo. En esa primera vez que ustedes lo escuchen se van a dar cuenta si lograron entender el 50%, el 30%, el 40%, el 10%. Generalmente, en la primera vez que se escucha un audio en inglés, se entiende menos del 50%. Así que hay personas que entienden incluso el 10 o el 20%. Y eso no es mucho, pero no tienen que asustarse. Porque si lo escuchan la primera vez, más que nada es para que ustedes tengan una idea de qué se trata realmente el tema del audio, de qué se está hablando. Ustedes pueden identificar cuántas personas hablan, si se trata de que están hablando dos niños, si tal vez están hablando mientras esperan el bus, o si están hablando en el aeropuerto, en qué contexto se encuentran. Esas cosas ustedes pueden ir identificándole la primera vez que escuchan un audio. Ahora, también deben tener en cuenta que si no entienden mucho la primera vez, no deben de alarmarse. Entonces, después de escuchar por primera vez, si ustedes quieren, la escuchan nuevamente otra vez. Y después de eso, ustedes van a leer las preguntas que van a tener que responder o el ítem que van a resolver. Cuando ustedes lean eso, también se van a dar cuenta de que se van a ir acercando más al tema del audio y además van a poder tener una idea más amplia de qué es lo que se está hablando en lo que han escuchado. Entonces, cuando ustedes ya hayan leído las preguntas y si no las entienden en sí completamente, les recomiendo utilizar un diccionario, ya sea online o un diccionario físico en papel, para poder saber lo que significa cada una de las preguntas o lo que tienen que responder. Entonces, después que ya hayan realizado esa parte, tienen que em, enfocarse en escuchar para poder dar respuesta a lo que se les ha preguntado. Y tratar de encontrar algunas palabras clave que ustedes les van a dar el indicio y les van a dar una pista de que en qué parte van a tener que parar el audio para poder anotar o en qué parte van a repetirlo una y otra vez para anotar y captar bien la idea, ¿ya? Más que nada eso. Y finalmente van a tener unas actividades que son después de escuchar y esas actividades casi siempre se trata para reforzar algún vocabulario nuevo que se está introduciendo en esa clase. Ahora, quiero enfocarme en otra actividad que tenía que ver con una lectura. Home Time Reading Comprehension. En esta actividad de comprensión lectora se trabajó vocabulario relacionado a la rutina y actividades que se llevan a cabo en la casa. Teníamos, por ejemplo, Practice the Recorder, como este que está acá. Tenemos Tidy My Room. La imagen misma lo da a conocer, tocar la flauta, ordenar la habitación, walk the dog, sacar a pasear al perro. We have see friends, visitar a los amigos, ver a los amigos. Have dinner, cenar, do my homework, hacer mi tarea. And also do the dishes, lavar los platos, and go to bed, e ir a la cama o ir a dormir. Entonces, estas son actividades que comúnmente se pueden llevar a cabo en su tiempo libre, en casa, y normalmente pasear el perro y visitar a los amigos en tiempos donde no está aconteciendo nada como lo que está ocurriendo hoy día. Ya cuando no hay pandemia, cuando no hay enfermedad y no hay restricciones de salir de casa, ustedes pueden visitar a sus amigos, pueden pasear tranquilamente a su mascota y hacer otras actividades al aire libre. ¿Ya? Entonces, en esa clase se trató de leer un texto breve y además se introdujo un aspecto que tiene que ver con palabras para expresar frecuencia, con qué frecuencia o qué tan a menudo realizábamos ciertas actividades en casa o en nuestra rutina diaria. Y para eso eh, también les pedí que ustedes escribieran oraciones sobre su propia rutina diaria. Entonces acá les damos un ejemplo de estructura a seguir que es el pronombre personal y en este caso esta I mayúscula significa yo en inglés. Tenemos un adverbio de frecuencia, tenemos always, que puede ser usually, sometimes o never, dependiendo con qué frecuencia ustedes realicen determinada actividad. Always se refiere a siempre, usually, generalmente, sometimes, a veces y never, nunca. Entonces, si miramos aquí un ejemplo, dice, I always walk the dog.
Yo siempre saco a pasear al perro. Tenemos un pronombre personal que es yo. Tenemos un frequency adverb que es always, siempre. Y tenemos una acción o una actividad que realizamos. Walk the dog. Y esta actividad corresponde a actividad rutina diaria. Y así sucesivamente. I usually go to bed at 9 o'clock. Yo generalmente voy a mi cama o me voy a dormir a las 9 en punto. Y luego tenemos las otras oraciones. De eso se trataba esta actividad. En esa parte, algunos solo escribieron 2 oraciones o muy pocas o simplemente se saltaron el uso del pronombre personal y empezaban a mencionarme desde el adverbio de frecuencia. Decían, always walk the dog, sometimes see my friends, never tidy my room. Escribieron oraciones pero se olvidaron de poner el pronombre personal. No olvidar que para que sea una oración y tenga sentido tiene que ir con el pronombre para indicar que estás diciendo que eso te pasa a ti. O sea, yo hago esto, yo realizo esto otro, a veces, nunca, generalmente, etc. También trabajamos en una actividad de comprensión auditiva donde tenían que responder 4 preguntas relacionadas a un audio que escucharon y que además ese audio estaba escrito, estaba su transcripción, estaba escrito en el libro, era un breve párrafo de una canción. Entonces, acá lo primero que todo es que deben de considerar y nunca olvidar cómo se dicen ciertos tiempos cuando hablamos de hora. Cuando hablamos, nos referimos a quarter to, estamos diciendo un cuarto para. Acá tenemos a quarter to 10, un cuarto para las 10. A quarter past, un cuarto pasado las. Acá tenemos un cuarto pasado las 2, o sea, son las 2 un cuarto, pero en inglés decimos un cuarto pasado tal hora. También tenemos o'clock, que significa en punto. Y además tenemos otra palabra, frase clave, que es half past, media hora pasada tanto. Nosotros decimos las 1:30, las 2:30, las 3:30. En inglés se dice media hora pasada a las 1, media hora pasada a las 2, media hora pasada a las 3. Y eso quedaría así, half past 1, half past 2, half past 3. Y eso más que nada es lo que quería recordarles. La mayoría respondió sus preguntas en respecto a cómo decir en punto, cómo decir un cuarto pasado de esto, la respondió correcta la mayoría. Pero en la parte que tuvieron dificultades fue en el identificar las actividades de rutina diaria que se mencionaban en la canción. Creo principalmente que ese problema se debió a que tenían que poner atención al video y además revisar o utilizar su libro, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, más que nada, voy a enfocarme o en realizar actividades que sean específicamente centradas en el libro o actividades que ustedes van a tener que realmente llegar y escribir en su cuaderno todo, ¿ya? Y también tenemos, por último, quiero explicarles esta parte, esta que tiene que ver con una actividad de escritura de oraciones con el uso de there is y there are, principalmente trabajando en estas oraciones y utilizando vocabulario relacionado a la casa y objetos de la casa. Entonces, primero que todo quiero recordarles que there is significa hay, there are también significa hay. There is se utiliza para escribir oraciones en singular, o sea que vamos a mencionar una cosa. Y there are se utiliza para hacer oraciones en plural, o sea vamos a mencionar varias cosas. Y aquí en esta oración con there is tenemos un ejemplo que dice there is a lamp in my bedroom. Hay una lámpara en mi habitación. Si se dan cuenta, acá tenían que manejar vocabulario relacionado a objetos de la casa y a los lugares de la casa. Bedroom es el dormitorio o la habitación donde cada uno va a dormir. Entonces, there is es singular y cada vez que hacemos una oración singular y queremos mencionar que hay una sola cosa, ponemos la palabra a, ¿ya? Que significa un o una. Luego, si vamos a there are, veamos el ejemplo. There are many books in my bedroom. Acá dice, hay muchos libros en mi dormitorio. La mayoría utilizó bien la palabra many o también yo les dije que podían utilizar números. Si ustedes pudieran contar esos libros y dijéramos, y ustedes tienen la certeza que hay 100 libros, podrían decir there are 100 books. O si saben que hay 70, there are 70 books in my bedroom. Pero como no tenemos seguridad de cuántos libros hay acá, no sabemos ese número, nosotros vamos a utilizar la palabra many para decir muchos.
Ya. Varios utilizaron la palabra many acompañada de there are, que es para plural, y lo usaron bien, pero cometieron el error de no agregar una S. O sea, si teníamos la palabra book, pero sabíamos que según la imagen eran muchos libros, teníamos que agregarle una S para convertir esta palabra en plural, books. Porque si no estaríamos diciendo, hay muchos libros en mi dormitorio. Pero si le agregamos la S, decimos, hay muchos libros en mi dormitorio. Más que nada, eso es lo que quiero que ustedes tengan presente y que no vayan a olvidar. Así que, de todas maneras, todos los estudiantes que enviaron sus tareas a tiempo, los felicito. Los felicito por su compromiso, por su responsabilidad, porque aún así algunos de ustedes, estando en un lugar que no es su casa, no están en la comodidad de su hogar, no tienen internet de muy buena señal, muchos de ustedes se esforzaron al máximo. Me estoy refiriendo a los niños que me mandaron actividades y sobre todo que las enviaron a tiempo y eso es muy valorable. Ahora, los insto a seguir así y la idea es que ya ustedes puedan procurar no atrasarse, o sea, no atrasarse con sus tareas. Quiero mencionarles acá y darles ejemplo en relación a lo que les dije recién. Tenemos ejemplo con armchair, no tiene S, o sea que está en singular. Painting, el cuadro, está en singular. Drawers, las cajoneras, se tiene una S, o sea, está en plural. Y tenemos books, está en plural, tiene una S, ¿ok? Hay algunas veces que les van a aparecer sin S, pero ustedes tienen que tener esa habilidad para asociar la imagen y contar si realmente está bien. Si dice books, son varios, veamos las imágenes realmente si son varios y nos aseguramos. Tenemos una oración. There is an armchair. Hay un sillón. ¿Dónde está? Acá. Y en este caso quiero explicarles que ocupé la palabra an, que significa un o una. ¿Por qué? Porque el objeto que menciono empieza con una vocal. Y cuando empieza con vocal, en vez de escribir a, escribo an. Enseguida tengo otra oración que dice there is a painting. Hay un cuadro. Entonces aquí utilicé la a porque el objeto que menciono no empezó con vocal, empezó con una p. Enseguida tengo la oración there are drawers. Hay cajoneras. Entonces tenemos aquí one and two. Tenemos cajoneras. Entonces, si quieren mencionar la cantidad two, o si no, simplemente dicen hay cajoneras. Y le agregamos la S que nos indica que es plural. Y está bien utilizarlo con there are porque es para plural. Enseguida tenemos otra oración que dice there are many books. Hay muchos libros. Aquí están. No los contamos, no tenemos idea de la cantidad, así que ponemos many. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes tengan muy muy claro. Y eso sería todo. Congratulations for all of you. Y good job. Bye bye.